Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas una semana más, un día más, a estas sesiones de Derecho Internacional Privado en estado de alarma, en estado de confinamiento, ¿no? Bien, antes de abordar el estudio de la materia que nos corresponde en la sesión de hoy, algunas cuestiones de orden, ¿no? Como venimos haciendo de forma habitual en clase, ¿no? En esta ocasión no os voy a anunciar que tenéis en la fotocopia de una serie de materiales, pero sí que tenéis un anuncio que os colgué ayer en la asignatura de Derecho Internacional Privado presencial, donde os da un poco el planning que íbamos a seguir en las sesiones de esta semana que comienza hoy, día 23 de marzo, ¿no? Mirad, a lo largo de esta semana la idea es abordar 3 lecciones del programa. Las lecciones 5 y de forma conjunta las lecciones 6 y 7. A la lección 5 le vamos a dedicar la sesión de hoy y la sesión de mañana, y el miércoles abordaremos las lecciones 6 y 7. Para el seguimiento de estas 3 lecciones, os colgué también ayer una serie de materiales que están organizados por pestañas, por carpetas. La carpeta lección 5, la carpeta lecciones 6 y 7. Y a medida que se vaya desarrollando la semana, pues iré colgando los vídeos correspondientes, ¿no? Creo que los vídeos es una buena forma de poder seguir la asignatura, así me lo habéis manifestado algunos de vosotros, cosa de verdad que son mensajes que os agradezco profundamente, ¿no? En la medida en que suponen pues un pequeño esfuerzo, pero que tiene una gran recompensa si a vosotros os sirve para poder, en estos momentos de confinamiento, os permiten el poder seguir trabajando la asignatura de Derecho Internacional Privado, ¿no? En esta ocasión veis que he cambiado de ubicación, del comedor he pasado a mi despacho, ¿no? Por la idea de estar en movimiento, ¿no? También me comentabais algo que me ha resultado curioso, ¿no? Alguno de vosotros me preguntaba que dónde había comprado la taza que llevaba el otro día, que ponía I Love Derecho Internacional Privado. Yo es que soy un fan de las tazas, ¿no? Y esa me la regalaron unos alumnos hace algunos años, ¿no? Al igual que esta que traigo hoy, fijaros, juntos somos una piña. Yo creo que es un mensaje que nos viene que ni pintado en estos momentos. Bien, otro anuncio importante es que evidentemente no vamos a poder hacer el examen parcial en la fecha que teníamos prevista, el 7 de abril. ¿Vamos a hacer examen parcial? Sí, mi idea es que hagamos examen parcial. Mi idea es que el examen parcial se pueda desarrollar en otra fecha. ¿En qué fecha? Yo creo que para principios de mayo quizás estemos en disposición de poder hacer el examen parcial, ¿no? En todo caso, ¿qué contenidos van para el examen parcial? Todo lo que abordemos hasta antes de las teóricas vacaciones de Semana Santa, ¿no? Es decir, todo lo que se aborda hasta la sesión del 8 de abril, ¿de acuerdo? Pero bueno, tendremos ocasión de seguir comentándolo a lo largo de estos días, ¿no? Algunos de vosotros también me han formulado ya algunas dudas a través del correo electrónico. Encantado de seguir haciéndolo. Ya sabéis que las horas de clase yo estoy conectado, al igual que el resto del día, pero fundamentalmente en esas horas estoy conectado a través del correo electrónico, con lo cual podéis perfectamente formularme las dudas que tengáis, lo podéis hacer por escrito, podéis grabarme un vídeo, es decir, ser un poco originales, ya que, bueno, pues en estos momentos, ¿no? Yo creo que lo que prima es eso, ¿no? Un poco el ingenio y que la imaginación vuele un poco, ¿no? Bien, bueno, nos situamos, ¿no? Vamos a trabajar la lección 5. La lección 5 es la relativa al régimen del proceso civil con elemento extranjero. Mirad, esta es una lección fundamental, importantísima. Ya sabéis que cuando yo digo eso, significa que todos habéis cogido un bolígrafo punta de color rojo y habéis anotado ahí, me tengo que saber esta lección. Porque si no me sé esta lección, no va a aprobar en la asignatura. Y no os lo digo porque quiera quedar bien con vosotros, y menos en estos momentos concretos. Os lo digo porque realmente nos encontramos ante una lección donde se aborda una serie de cuestiones, sobre todo en la primera parte de la lección, fundamentales desde el punto de vista no solo teórico, sino fundamentalmente práctico para el derecho internacional privado, ¿no? Y quiero que nos pongamos en situación, ¿no? Mirad,
Cuando hablamos del régimen del proceso civil con elemento extranjero, nos estamos planteando problemas de carácter procesal. ¿De acuerdo? De carácter procesal. Estamos planteándonos o lanzándonos una pregunta. ¿Qué problemas plantea la presencia de un elemento de extranjería, uno o varios elementos de extranjería, en la cuestión litigiosa? Por ejemplo, pensar. Imaginaros que nos encontramos ante un litigio relativo al incumplimiento de un contrato de compraventa internacional. Un contrato de compraventa de un inmueble. Un apartamento que le vende un sujeto domiciliado en España de nacionalidad alemana, por ejemplo, domiciliado en España, un alemán domiciliado en España le vende un apartamento situado en territorio español a un ciudadano de nacionalidad alemana con domicilio en Alemania. Imaginaros que el comprador alemán no cumple con lo estipulado en el contrato y tenemos al vendedor alemán domiciliado en España cabreado. Y ya sabéis que estar cabreado en derecho internacional privado significa actuar como parte demandante. Si decidiera demandar al alemán domiciliado en Alemania, comprador de ese apartamento establecido, fijado, recogido, señalado, sito en territorio español, hasta la fecha nosotros somos capaces de decir que eso es una situación privada internacional. Es decir, es una relación entre iguales, en este caso dos particulares, donde hay una serie de elementos o elementos de extranjería, en este caso elementos, la nacionalidad de ambos, comprador y vendedor, y el domicilio de la parte compradora, todo en Alemania. Somos capaces de decir que eso es una materia patrimonial. Somos capaces también de señalar que a la hora de determinar qué tribunal o tribunales se declararían competentes, conjugando materia patrimonial y domicilio del demandado en Alemania, eso nos llevaría al reglamento Bruselas 1 bis. Y además somos capaces de señalar que la competencia se la daríamos a los tribunales españoles en aplicación del Forum Rei Sitte, artículo 24.1, regla general del reglamento Bruselas 1 bis. Bien, se declara competente un tribunal español. A partir de ese momento, y ahí es donde quiero que os situéis, a partir de ese momento se articulan una serie de problemas siempre de carácter procesal. Por ejemplo, el primer problema. Ese proceso que se va a sustanciar ante los tribunales españoles porque se ha declarado competente un órgano jurisdiccional español, ¿lo vamos a hacer conforme a las normas procesales españolas? ¿O lo haremos, por ejemplo, conforme a las normas procesales alemanas porque el demandante es de nacionalidad alemana? ¿O a las normas procesales alemanas porque el demandado es de nacionalidad y domiciliado también en territorio alemán? Primera pregunta, ¿cuál es el derecho aplicable al proceso, a ese proceso civil internacional? En segundo lugar, tenemos que plantearnos ciertos problemas que yo llamaría de, entre comillas, de extranjería procesal. Por ejemplo, un proceso que se va a sustanciar ante los tribunales españoles, el idioma que se va a utilizar en ese procedimiento va a ser el español, o atendiendo a que ambos son de nacionalidad alemana, tendremos que ponerles un traductor, es decir, un intérprete, y proceder a la traducción de todos los documentos que genere el proceso. Es decir, ¿gozan demandante y demandado del derecho a ser asistido por intérprete? ¿Gozan del derecho a que toda la documentación que proviene de ese procedimiento sea traducida al idioma alemán? En este caso, porque los dos hemos dicho que eran de nacionalidad alemana. Voy más allá. Imaginaros que la parte demandada, el sujeto de nacionalidad alemana con domicilio en Alemania, careciera de medios económicos suficientes para litigar en un procedimiento que se articula ante los tribunales españoles. ¿Tendría la posibilidad ese ciudadano alemán domiciliado en Alemania, demandado en territorio español, de solicitar, de acceder al beneficio de justicia gratuita? O sea, ¿podría ser asistido por un abogado y por un procurador de oficio? Son problemas de extranjería procesal. Y finalmente, la segunda parte de la lección quinta viene referida a lo que llamamos mecanismos o problemas de asistencia judicial internacional. Fundamentalmente dos.
la notificación de documentos judiciales y extrajudiciales. Y 2, la obtención de pruebas en país extranjero. Respecto al primero de esos problemas, la notificación de documentos judiciales y extrajudiciales, pensar en nuestro supuesto. Se declara competente un tribunal español para conocer de una demanda presentada por un ciudadano de nacionalidad alemana domiciliado en España, que presenta esa demanda contra un ciudadano de nacionalidad alemana domiciliado en Alemania. Pero lo primero y principal será notificarle esa demanda. ¿A través de qué mecanismos vamos a proceder a la notificación de ese documento judicial? Obtención de pruebas en país extranjero. Pensar que ese ciudadano de nacionalidad alemana demandado estuviera impedido y no pudiera comparecer en el procedimiento. Y quisiéramos que prestara testimonio en el mismo. ¿Podríamos, a través de algún mecanismo de cooperación judicial? La palabra cooperación es importante, la vais a escuchar en más de una ocasión en esta lección, ¿no? ¿Podríamos, a través de mecanismos de cooperación judicial, conseguir que prestara testimonio ante un órgano jurisdiccional alemán y el resultado de ese testimonio, de esa prueba practicada, que se incorpora al procedimiento abierto en territorio español? Pues son problemas procesales, como estáis viendo, procesales civiles internacionales, problemas en definitiva procesales derivados de la presencia de un elemento de extranjería en el supuesto. Problemas a los que nos vamos a dedicar a tratar de dar solución en esta lección quinta. Bien, hoy vamos a dedicarla, esta primera lección, a abordar las cuestiones relacionadas con el derecho aplicable al proceso. Y algo hablaremos, si nos da tiempo todo, en relación con los problemas de extranjería procesal. Y para la sesión de mañana dejaremos los mecanismos de asistencia judicial internacional, ¿no? Porque además quiero que hagáis algo y lo comentaremos al final de la sesión, ¿de acuerdo? Mirad, cuando hablamos del derecho aplicable al proceso, yo creo que tenéis que tomar como punto de referencia una máxima de derecho internacional privado, y la máxima es Lex fori regit processum. La ley del foro rige el proceso. ¿Qué significa Lex fori regit processum? Significa que la ley del foro rige el proceso. Es decir, que los trámites procesales se van a sustanciar conforme al derecho del país cuyos tribunales conocen del acuerdo, cuyos tribunales conocen del asunto, cuyos tribunales conocen del pleito. Los trámites procesales se van a sustanciar conforme al derecho del país cuyos tribunales se han declarado competentes. En el ejemplo que habíamos planteado, cuando un tribunal español se declara competente para conocer de un pleito entre dos ciudadanos de nacionalidad alemana, uno domiciliado en España y el otro en Alemania, el derecho aplicable al proceso con carácter general será el derecho procesal español. Esta máxima, Lex fori regit processum, tiene su fundamentación jurídica en el artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si cogéis el artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, nos viene a decir algo así como: con las solas excepciones que puedan prever los tratados y convenios internacionales, los procesos civiles que se sigan en territorio nacional se regirán únicamente por las normas procesales españolas. Lex fori regit processum. Hablamos de la ley del foro, de la ley del órgano jurisdiccional que se declara competente. Yo creo que es una máxima que desde mi punto de vista creo que merece todos nuestros parabienes, todos nuestros aplausos. Yo creo que favorece la seguridad jurídica, ¿no? Se declara competente un tribunal español que aplique las normas procesales españolas. Se declara competente un tribunal brasileño que aplique las normas procesales brasileñas. La máxima de la Lex fori regit processum es una máxima universal, ¿de acuerdo? Nuestro artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tendrá su reflejo en otros ordenamientos jurídicos, en otras normas procesales nacionales, ¿no?
Además, creo que es reflejo de la soberanía del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque cada país establece, en función de su soberanía, los cauces legales de su administración de justicia. Se declara competente un tribunal español, bueno, pues que aplique las normas procesales españolas. Y además yo creo que es una solución práctica, porque fijaros, si no fuera así, en el ejemplo que hemos planteado, ¿qué haríamos? ¿Aplicamos las normas procesales alemanas porque ambas partes, demandante y demandado, tienen nacionalidad alemana? No tiene sentido. Lo lógico, lo normal, es que si se ha declarado competente un tribunal español, que aplique las normas procesales españolas. Luego, solución práctica que favorece la seguridad jurídica y reflejo de la soberanía estatal, ¿no? Tenéis que pensar que esta máxima de la lex fori regi processum ahora la encontramos en el artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la Ley 1/2000, ¿no? Es una máxima que con carácter previo, es decir, antes de la Ley 1/2000, la encontrábamos en el Código Civil español, en concreto en el artículo 8.2. Eso es un disparate. Eso es un disparate porque daros cuenta que estamos ante un problema de carácter procesal y los problemas procesales tienen que tener su reflejo en normas procesales, no en normas materiales como es el Código Civil. ¿De acuerdo? En segundo lugar, cuando dice el artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que con las solas excepciones que puedan prever los tratados y convenios internacionales, bueno, esto es una verdad a medias. Esto es una verdad a medias en la medida en que luego comprobaréis que no solamente hay excepciones a la regla de la lex fori contempladas a través de normas o tratados internacionales, ¿de acuerdo? Convenios o tratados internacionales, perdón, sino que a través de normas autónomas, materiales, es decir, sustantivas, nos encontramos también con excepciones a esta regla general, ¿no? Otra idea importante es que habla de aquellos procesos que se sigan en territorio nacional. Hombre, yo creo que hubiera sido mucho más claro que hubiera dicho el legislador en el artículo 3 aquellos procesos en los que se hayan declarado competentes tribunales españoles, ¿no? Luego, en cierto modo, la ubicación es muy acertada, pero es un precepto que peca de cierta generalidad, además de que le falta cierta concreción, ¿no? Pero es un paso, y fue un paso bastante significativo, el ir del viejo artículo 8.2 del Código Civil, que si lo cogéis, comprobaréis que el 8.2 no existe, porque fue derogado por este artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y es un paso importante ir del 8.2 del Código Civil al artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿no? Luego, con carácter general, si yo os preguntara cuáles son las cuestiones que quedan bajo el paraguas de la regla de la lex fori, pues estaríamos hablando de los actos procesales, las clases y estructura del proceso y las consecuencias procesales. Me explico. Los actos procesales, la presentación de una demanda, la contestación a esa demanda, la formulación de una reconvención, una contrademanda, los actos procesales. Las clases y estructura del proceso, si el proceso va a tener una fase de alegación, una fase probatoria, si tiene fase de conclusiones, si el proceso que hay que seguir es uno u otro, ¿vale? Y finalmente las consecuencias procesales, la adopción de las medidas cautelares, la imposición de costas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, con carácter general, si yo os preguntara la regla de la lex fori, bueno, pues tendríamos que primero que ubicarnos, es decir, justificar que estamos ante un problema de carácter procesal, a partir de ahí dar una serie de rasgos característicos como hemos señalado, la idea de solución práctica, que otorga seguridad jurídica, reflejo de la soberanía estatal. Nos remitimos al artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no es que quiero que os lo sepáis de memoria, pero sí que lo sepáis interpretar. Criticamos en cierto modo la generalidad y la falta de concreción del artículo 3, ¿no? Y finalmente señalamos el alcance que tiene esta regla de la lex fori. Pero es una regla general. ¿Por qué?
Porque en los materiales y en el propio programa lo habréis visto, hay una serie de cuestiones, hay un grupo de cuestiones que escapan de la aplicación de la regla de la Lex Fori. Es decir, hay una serie de problemas también de carácter procesal que se pueden plantear en el marco de ese proceso civil internacional que a la hora de resolverlas no vamos a poder recurrir a la regla general de la Lex Fori Regi Processum, sino que la solución vendrá dada por otra norma o vendrá en otra norma, ¿no? Y vais a encontrar soluciones que vienen en normas materiales, ¿no? Es decir, normas materiales autónomas, ¿no? Por eso yo os decía antes que cuando el legislador en el artículo 3 habla de con las solas excepciones previstas en los convenios y tratados, eso es una verdad a medias. Es decir, ¿por qué? Porque hay otra serie de cuestiones, por ejemplo, la capacidad para ser parte en un proceso, que luego comentaremos, donde la excepción no viene dada por un convenio o un tratado, sino que la excepción encuentra su solución en el artículo 9.1 del Código Civil, en una norma material, ¿no? De hecho, el artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, un artículo que debería ser a todas luces modificado, por supuesto que sí, precisa, o desde mi punto de vista, precisaría de un segundo apartado. Un segundo apartado donde dijésemos, bueno, no obstante, ahora le voy a contar cuáles son las excepciones. No obstante, hay una serie de materias que escapan de la aplicación de la regla de la Lex Fori. ¿Cuáles son esas materias? La capacidad para ser parte, capacidad procesal, la legitimación, la idoneidad para ser demandante o demandado, la representación y defensa en un proceso, postulación y defensa en un proceso, y las cuestiones de prueba, cuestiones probatorias. Esas cuatro cuestiones, capacidad, legitimación, representación y defensa en un proceso y prueba, son materias, son problemas procesales, ya lo estáis viendo, pero son materias que escapan a la hora de encontrar una solución de la regla de la Lex Fori. La solución la vamos a encontrar en otras normas. Bien, vamos a ver cada uno de esos problemas y apuntar la solución. Y con eso vais a poder ir completando ese apartado segundo figurado de nuestro artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En primer lugar, nos encontramos con las cuestiones de capacidad. Mirad, cuando hablamos de capacidad, no quiero que me confundáis lo que es la capacidad con la legitimación. Cuando hablamos de capacidad me refiero tanto a la capacidad para ser parte en un proceso como a la capacidad procesal. Es decir, digamos que de alguna manera la capacidad para ser parte y la capacidad procesal coinciden con lo que sería la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. ¿De acuerdo? Mirar, tanto en un caso como en otro, la capacidad para ser parte y la capacidad procesal son cuestiones que encuentran su solución en el artículo 9 del Código Civil. En concreto, respecto a las personas físicas, en el artículo 9.1 del Código Civil. Y respecto a las personas jurídicas, en el artículo 9 del Código Civil. En el artículo 9.1 del Código Civil encuentran la solución. Y cuando hablamos de capacidad para ser parte y capacidad procesal, en ambos casos nos estamos refiriendo a el problema para que un sujeto, pensar en el ejemplo nuestro, que el demandado tenga capacidad suficiente para poder actuar como parte demandada en el proceso. Esos problemas de capacidad vendrán determinados por la Ley Nacional del Sujeto. Y el artículo 9.1 del Código Civil nos dice que cuando se trata de una persona física, la capacidad vendrá determinada por su nacionalidad. Cuando se trata de una persona jurídica, la capacidad vendrá determinada por el lugar donde tenga su sede social. Luego, capacidad, primera cuestión, Ley Nacional del Sujeto. Segunda cuestión, los problemas de legitimación. Ya lo he dicho antes, hablar de legitimación en definitiva es hablar de la afirmación de la titularidad de una situación jurídica litigiosa, es decir, la idoneidad para ser demandante o demandado en un proceso. Bien, las cuestiones de legitimación quedarán resueltas a través de la lex causae. ¿Qué es la lex causae? La ley que resuelve el fondo del asunto.
Vamos a situarnos, recordar las primeras sesiones de Derecho Internacional Privado, cuando yo os decía, nos situamos en el foro español, tratamos de identificar si una situación es privada e internacional. Cuando eso sea así, resolveremos problemas de competencia judicial internacional, en segundo lugar, problemas de ley aplicable, determinación de la ley aplicable, y en tercer lugar, problemas relativos al reconocimiento y ejecución de actos jurídicos extranjeros en España, españoles en el extranjero. Recordar, un tribunal se declara competente, competencia judicial internacional, ¿para qué? Para dictar una sentencia. Y dicta una sentencia aplicando una ley. Esa ley, y ayudando a determinar esa ley aplicable, esa ley es la lex causae, la ley que resuelve el fondo del asunto. La lex causae, en el ejemplo que hemos planteado, el inconveniente del contrato de compraventa del apartamento en España entre ciudadano de nacionalidad alemana con residencia en España, ciudadano de nacionalidad alemana con residencia en Alemania, la lex causae será el artículo 10.1 del Código Civil, que dice que la ley aplicable a los bienes inmuebles es la ley del lugar donde estén situados, lex rei site. Luego, en ese ejemplo concreto, si nos encontramos ante un problema de capacidad, de legitimación, es decir, la falta de idoneidad para ser demandante o demandado en el proceso, será la ley que resuelve el fondo del asunto, será en ese supuesto que hemos planteado la ley española, porque es donde se encuentra situado el bien inmueble, la que determine si el sujeto tiene suficiente idoneidad para ser demandante o para ser demandado. Es decir, la legitimación viene a resolver, o los problemas de legitimación vienen a resolverse en aplicación de la ley que resuelve el fondo del asunto. No confundirme la lex causae con la lex fori. La lex fori hemos dicho que es la ley del foro, la ley del órgano jurisdiccional que se declara competente. Mientras que la lex causae, que es la ley que resuelve el fondo del asunto, no tiene por qué coincidir con la lex fori. Tú te puedes encontrar, por ejemplo, con un contrato de compraventa internacional de mercaderías, donde hay una cláusula de sumisión en favor de los tribunales españoles, en particular los de la ciudad de Alicante, son competentes los tribunales españoles, pero la ley aplicable, ya lo veremos en su momento, Reglamento Roma 1, artículo 3, que sea la ley que libremente han elegido las partes, que a lo mejor puede ser la ley italiana, ¿no? Luego, lex causae, ley italiana, lex fori, ley española. Ley que resuelve el fondo del asunto, lex causae, ley italiana. Ley que resuelve los problemas de carácter procesal con carácter general, la ley lex fori, ley española. Tercera cuestión, tercera excepción a la regla general de la lex fori. Las cuestiones de representación y defensa en un proceso. La pregunta es muy clara. ¿Un ciudadano extranjero que se ve inmerso en un procedimiento en territorio español debe asistir representado por procurador y defendido por letrado? Es decir, ¿es necesario que ese extranjero que se ve inmerso en ese procedimiento judicial en territorio español, es necesario que venga acompañado por su procurador y por su letrado? Porque la figura del procurador sabéis que en determinados países no existe. De hecho, en el entorno europeo, más allá de España y Francia, con los auxiliares, es difícil que la podáis ver en otros entornos jurídicos, ¿no? ¿No? ¿Es necesario? La respuesta es muy sencilla. Sí, sí que es necesario. Sí es necesario que el ciudadano extranjero que se ve inmerso en ese procedimiento que venga representado por procurador y defendido por letrado. En el ejemplo que hemos planteado, nuestro demandante alemán domiciliado en España y nuestro demandado alemán domiciliado en Alemania tendrán ambos que comparecer en el procedimiento representados por procurador y defendidos por letrado. Luego, si os dais cuenta, las cuestiones de representación y de defensa en el proceso al final quedan sujetas a la lex fori. Parece que no es una excepción. Una pequeña salvedad. Sí que es una excepción en relación con ese poder de representación que se le tiene que dar o que tienen que dar las partes. Estáis estudiando Derecho Procesal Civil y seguro que os han hablado de la necesidad de, a la hora de acudir representado en un procedimiento, la posibilidad de hacerlo, lógicamente, a través por sí mismo, en el caso de determinados supuestos en los que no es necesaria la presencia del procurador, pero olvidaros de esos casos, ¿no? Determinadas cuantías, determinadas jurisdicciones, ¿no? Pero situaros en la gran mayoría de los procesos civiles y mercantiles en España, la necesidad de un procurador como
figura que te ayuda a representarte en ese proceso es clave, ¿no? Claro, para poder acudir representado hay que otorgar un poder para pleitos y las posibilidades, os lo explicarán en Derecho Procesal Civil, pasan por o bien hago una representación que se llama apud acta en el momento en el juzgado a favor de ese procurador, o bien otorgo un poder de representación a ese procurador ante notario. La diferencia entre una y otra forma de representación estriba en qué? En que la representación apud acta es gratuita, sin coste, mientras que la representación a través del notario pues tiene un coste económico. Yo esa representación, además de que esa representación que hago ante notario puede ser una representación, un poder de representación general, es decir, que a partir de ahora este procurador o esta procuradora me defienda a mí en cualquier procedimiento que tenga, este y cualquier otro, o puede ser un poder de representación particular, concreto, para ese procedimiento concreto. Mientras que cuando yo hago una representación apud acta, ese poder de representación que otorgo lo hago solo para ese procedimiento concreto, ¿no? Bueno, pues la diferencia y el escape de la regla de la Lex Fori en relación con esta necesidad de acudir representado por procurador estriba en que ese poder de representación uno lo puede otorgar en su país de origen. Es decir, el alemán demandado que está domiciliado en Alemania, en nuestro ejemplo, puede perfectamente otorgar un poder de representación en territorio alemán. Y en principio será válido porque el artículo 11 del Código Civil dice que los actos jurídicos serán válidos conforme a la ley del país donde se otorguen. Eso es lo que se llama la Lex Loci Actus. Sobre esta idea volveremos en la lección 10ª, ¿no? Pero ya adelanto algo, ¿no? La Lex Loci Actus lo que nos permite es, ojo, porque un poder para pleitos otorgado en país extranjero en principio será válido si se ha otorgado conforme a la ley del país de su otorgamiento, ¿no? La Lex Loci Actus, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, pues en la República Dominicana los poderes para pleitos se otorgan comprando un impreso en un estanco, pues perfectamente sería válido en la medida en que la ley del país de su otorgamiento permite que ese poder para pleitos se pueda documentar a través de ese impreso que se ha adquirido de una forma así tan sencilla, ¿no? Ahora bien, es cierto que la Lex Loci Actus es la regla general, pero como ya veremos en la lección 10ª y adelanto ahí una pequeña idea, ¿no? Ese poder para pleitos es un acto jurídico extranjero, si se ha otorgado en República Dominicana, en Alemania, como hemos dicho en los ejemplos, y en principio estaremos a la ley del país donde se haya otorgado, pero siempre que ese poder para pleitos venga traducido al idioma español y sea un documento legalizado. ¿De acuerdo? El concepto de legalización de documentos públicos extranjeros, dejarlo ahí con un asterisco, porque en la lección 10ª hablaremos largo y tendido de la obligación, de la necesidad de tener que legalizar documentos públicos extranjeros para que puedan desplegar efectos jurídicos en territorio español. ¿De acuerdo? Pero en principio un poder para pleitos otorgado en país extranjero sería perfectamente válido, siempre y cuando, y aquí está un poco el freno del orden público, el freno de la Lex Fori, siempre y cuando ese poder para pleitos esté traducido al idioma español y sea un documento legalizado. ¿De acuerdo? Bien. Y finalmente nos encontramos con las cuestiones de prueba. Cuando hablamos de cuestiones de prueba, aquí es cierto que hay una cierta batalla, un cierto conflicto entre los procesalistas y los jus internacional privatistas, ¿no? Los procesalistas dicen que las cuestiones de prueba todas tienen que quedar reguladas por la regla de la Lex Fori, mientras que los jus internacional privatistas pensamos que no siempre así, que en función del aspecto probatorio concreto, algunas cuestiones estarán a lo que dice la regla de la Lex Fori y otras estarán, en este caso,
a lo que dice la lex causae. Y esto es importante que lo tengáis claro. Aspectos probatorios regidos por la regla de la lex fori: la admisibilidad de los medios de prueba, la fuerza probatoria y el procedimiento probatorio. Aspectos probatorios regidos por la regla de la lex causae: el objeto y la carga de la prueba. Recapitulamos. La regla general, lex fori regit processum, es una regla que nos da seguridad jurídica, una solución práctica, reflejo de la soberanía estatal, que tiene su fundamentación jurídica en el artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Una ubicación acertada, pero un precepto que peca de generalidad y que peca de una cierta falta de concreción. Con carácter general, actos procesales, clases y estructura del proceso y consecuencias procesales vendrán regidos por la regla de la lex fori. A continuación, el artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil guarda silencio, pero somos nosotros quienes vamos a, primero, identificar una serie de materias que escapan de la aplicación de la regla de la lex fori, por un lado, y dos, que tienen su solución, no como dice el artículo 3 en convenios o tratados internacionales, sino que tienen su solución en otras normas, generalmente normas materiales, normas de derecho autónomo, normas, en definitiva, materiales especiales. Esas cuestiones son capacidad, que se rige por la Ley Nacional del Sujeto, ya sea persona física o jurídica; legitimación, que queda en manos de la lex causae, la ley que resuelve el fondo del asunto; representación y defensa en el proceso, en principio lex fori, pero la manifestación del poder de representación, de ese poder para pleitos, habrá que dejarla, regularla, sujetarla, no solo a la ley del país donde se otorgue, lex loci actus, artículo 11 del Código Civil, sino que tendremos que estar a el freno que establece nuestro legislador español, exigiendo la traducción de ese documento público extranjero y la legalización del mismo. Y finalmente, las cuestiones de prueba. Y en relación con las cuestiones de prueba, hemos dicho que salvo el objeto y la carga de la prueba, que van por la vía de la lex causae, el resto de cuestiones probatorias, admisibilidad de medios de prueba, fuerza probatoria y procedimiento probatorio, que va por la lex fori, bueno, pues nos encontramos ante una materia, el de las cuestiones de prueba, donde no hay cierto consenso entre procesalistas y jus internacional privatistas, ¿no? Con estas cuestiones dejamos por resuelta la primera de las preguntas de la lección quinta, el primero de los problemas, el derecho aplicable al proceso. Pegamos un salto y nos referimos a los denominados problemas de extranjería procesal. Fundamentalmente, cuando hablamos de problemas de extranjería procesal, nos referimos, como he dicho antes, a dos: el derecho a ser asistido por intérprete y el beneficio de justicia gratuita. Tengo aquí delante un artículo que, bueno, son en realidad dos artículos que os he dejado junto con los materiales de esta lección quinta en relación con el beneficio de justicia gratuita. Yo creo que es interesante que le peguéis un vistazo, bien a la versión más extensa. Es un artículo publicado en el Diario de la Ley con dos buenos amigos, la profesora Reyes González de Heredia y el profesor Antonio López Álvarez. Publicamos en la época en la que los tres trabajamos en la Universidad Cardenal Herrera CEU, en Elche, y tiene su versión mucho más reducida, ¿no? Y ya publicada por mí en la revista, me parece que es un artículo publicado en la revista Refor, ¿no? La revista de los economistas forenses, ¿no? Y luego tenéis también en el desarrollo de esos materiales, bueno, pues las referencias, yo creo que normativas más importantes, ¿no? Que yo creo que aquí son, por un lado, en relación con el derecho a ser asistido por intérprete, la ley de extranjería, y en relación con el beneficio de justicia gratuita, la ley de asistencia jurídica gratuita, ¿no? Bien, los dos problemas que nos planteamos los hemos identificado al inicio con el ejemplo que hemos puesto. Derecho a ser asistido por intérprete. ¿Goza de ese derecho el extranjero inmerso en un procedimiento en territorio español que no conoce el idioma en el que se va a sustanciar el proceso, que evidentemente se va a encontrar en una situación de indefensión en la medida en que los documentos que genera ese proceso en ningún caso va a tener
capacidad para poder traducirlos a un idioma que conoce. La solución la tenéis en la Ley de Extranjería, como os decía, artículo 22. El artículo 22 es el que en su apartado segundo nos habla de, y fijaros, os leo textualmente, los extranjeros, os leo, quiero decir, os cito, luego comprobarlo, los extranjeros que se hallen en España tienen derecho a asistencia letrada en todos los procedimientos administrativos, tal, y al final del precepto nos dice, y tendrán derecho también a la asistencia de intérprete, dice, si no comprenden o hablan la lengua oficial que se utilice. Es decir, el extranjero que se encuentra en un procedimiento en territorio español, si no conoce, no comprende, no habla la lengua oficial que se está utilizando en ese proceso, tiene derecho a la asistencia de intérprete. Algunas matizaciones a este artículo 22.2 de la Ley de Extranjería yo haría. El primero es que hablamos de si no conoce la lengua oficial o bien cooficial, porque sabéis que determinadas comunidades autónomas tienen como lengua cooficial, además de estar como lengua oficial el español, nos encontramos como lengua cooficial el catalán, el euskera o el vasco. Luego, si el proceso en el que se está sustanciando, la lengua en la que se está sustanciando ese proceso es una lengua cooficial, el extranjero tendrá derecho a ser asistido por intérprete. Segunda cuestión. Se trata no solamente de acudir asistido por intérprete, sino también de que un traductor jurado pueda traducir al idioma que yo conozco todos los documentos que se sustancian en ese procedimiento. Y ojo, porque si el extranjero tiene derecho a ser asistido por intérprete y a la traducción de los documentos, y si no es asistido, ojo, porque se puede declarar la nulidad de esas actuaciones. Esto ya lo ha dicho en numerosas ocasiones, lo han dicho los juzgados y tribunales españoles. Hay una sentencia muy significativa de la Audiencia Provincial de Valencia del año 2013, de 9 de julio del año 2013, en el que la Audiencia Provincial de Valencia dice, como el sujeto no conocía el idioma español, el sujeto, el único idioma que conocía era el rumano, su abogado en numerosas ocasiones le pide al tribunal, por favor, suspenda el procedimiento y póngale un intérprete y traduzca los documentos que genera este proceso a este ciudadano, y no lo hizo. La Audiencia Provincial decreta la nulidad de esas actuaciones que se siguieron ante el juzgado, en este caso juzgado de instrucción, ¿verdad? El juzgado de lo penal en primera instancia, en la medida en que se conculca ese derecho a ser asistido por intérprete, que no deja de ser una manifestación de un derecho fundamental, el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de nuestra Constitución española, ¿no? Junto al derecho a ser asistido por intérprete nos encontramos con el beneficio de justicia gratuita. A él, de alguna manera, ya me he referido al leeros el artículo 22.2, 22.1 también de la propia Ley de Extranjería. El 22.2, cuando dice que los extranjeros que se hallan en España tienen derecho a la asistencia letrada, y el 22.1, toda su extensión, donde nos señala que los extranjeros que se hallan en España tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en procesos en los que sean parte, de alguna manera está reconociendo que aquel extranjero que carezca de medios económicos suficientes para poder litigar podrá beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita, lo que con la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 se llamaba beneficiarse del beneficio de pobre, ¿no? Es decir, no tengo medios económicos suficientes para litigar, pues me van a poner un abogado, me van a poner un procurador de oficio, ¿no?
Ahora bien, a mí me gustaría que en relación con el beneficio de justicia gratuita, y este es un tema importante, que seáis capaces, importante, lo vuelvo a repetir, es importante que sepáis diferenciar, valga la redundancia lo de la importancia, ¿no? ¿Cuándo se produce o cuándo se da este beneficio de justicia gratuita? ¿Por qué? Porque mirar, está claro que estamos ante una manifestación también del derecho a la tutela judicial efectiva. Además, es un beneficio de justicia gratuita, no deja de ser un, un derecho constitucionalmente reconocido. La propia Constitución española del 78, en su artículo 119, se refiere al beneficio de justicia gratuita. El reflejo legal lo encontramos de ese artículo 119, lo encontramos en la Ley 196 de asistencia jurídica gratuita, ley que fue modificada con posterioridad, ¿no? Ley que a día de hoy nos va a permitir diferenciar dos situaciones, ¿vale? Una, en casos domésticos, que al derecho internacional privado poco le interesan, pero que bueno, que lo sepáis, no está de más. Y dos, en supuestos de derecho internacional privado, en situaciones privadas internacionales. Me explico. Con la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en la mano, que viene del 119 de la Constitución Española, y con el artículo 22.1 y 2, primer párrafo de la Ley de Extranjería. Dos situaciones, litigios domésticos y litigios que vamos a llamar transfronterizos. El litigio doméstico es aquel en el que no hay o no estamos ante una situación privada internacional, aunque puede que haya algún elemento de extranjería. Mientras que el litigio transfronterizo es aquel en el que el sujeto que se ve inmerso en un procedimiento reside en un país diferente de aquel donde se va a sustanciar el procedimiento. Por ejemplo, en el supuesto que hemos planteado al principio de la sesión de hoy, el alemán que demandaba a otro alemán residente en España, que demandaba a otro alemán con residencia en territorio alemán, ese alemán domiciliado en Alemania se encuentra en un litigio transfronterizo, porque tiene su domicilio en un país diferente a aquel donde se está sustanciando el procedimiento. ¿Dónde se está sustanciando el procedimiento? El procedimiento se está sustanciando ante los tribunales españoles y su residencia se encuentra en territorio alemán. ¿De acuerdo? Eso sería un litigio transfronterizo. Mientras que si el demandado alemán residiera también en España, estaríamos ante un litigio doméstico. En el caso de los litigios domésticos, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y la Ley de Extranjería lo que nos dice es que el extranjero gozará del derecho a la asistencia jurídica gratuita independientemente de la situación administrativa en la que se encuentre e independientemente del procedimiento. Luego, un extranjero que se encuentra en España, si carece de medios económicos suficientes para litigar, que sabéis que el cálculo se hace de la manera en que los ingresos del sujeto anuales no sean iguales o superiores al doble del salario mínimo interprofesional. Si el sujeto carece de esos medios económicos suficientes para litigar, podrá, encontrándose en territorio español, independientemente de la situación administrativa, residente, situación de estancia, situación de irregularidad, e independientemente del procedimiento, es decir, de la jurisdicción, civil, penal, contencioso administrativo o social, gozará de ese beneficio de justicia gratuita. El caso que al derecho internacional privado le interesa es el de los litigios transfronterizos. Me estoy refiriendo a que aquellos supuestos, como he dicho antes, en el que el sujeto reside en un país o está domiciliado en un país, residente legal en un país diferente de aquel donde se está sustanciando el procedimiento. Bien, hablar de litigios transfronterizos es hablar de una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Una reforma que se produce en el año 2005. En concreto, la reforma es 16/2005. Reforma que viene dada por una directiva comunitaria, la directiva 2003/8 de la entonces Comunidad Europea, por la que se extiende el beneficio de justicia gratuita a los litigios transfronterizos. Esa directiva dijeron que sí todos los Estados miembros de la Unión Europea, bueno, entonces era la Comunidad Europea, excepto Dinamarca.
Lo de Dinamarca no forma parte de la directiva. ¿Qué significa? Pues que nunca os demanden en Dinamarca, porque si os demandan en Dinamarca no vais a gozar del beneficio de justicia gratuita. Y si demandáis a un sujeto que está domiciliado en Dinamarca, tampoco gozará del beneficio de justicia gratuita en territorio español. Dinamarca queda fuera, el resto de países sí, ¿vale? Esa reforma que se opera en el año 2005 trae consigo la articulación de un nuevo capítulo de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que es importante que lo tengáis como referentes, ¿no? Es el capítulo octavo. Me refiero a los artículos 46 a 54 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Ahí que se dice, primero se define el ámbito de aplicación subjetivo, ya lo hemos señalado, es decir, en qué casos se gozará el beneficio de justicia gratuita y cuáles son los requisitos que se tienen que dar, artículos 46 y 47. A continuación, se establece cuáles son los requisitos para que se dé el beneficio de justicia gratuita. Pues evidentemente que el sujeto tenga su domicilio en un país diferente de aquel donde ha sido demandado y segundo, que carezca de medios económicos suficientes conforme a la normativa del país donde ha sido demandado. ¿De acuerdo? Y finalmente, el artículo 50, este es clave porque establece cuál es el contenido material del derecho a la asistencia jurídica gratuita en litigios transfronterizos. No solamente estamos hablando de que el beneficio de justicia gratuita en el ámbito de los litigios transfronterizos engloba los supuestos de acudir representado y defendido, representado por procurador y defendido por letrado, sino además el beneficio de justicia gratuita implicará la posibilidad de acudir también con un intérprete, también la traducción de los documentos y también que los gastos de desplazamiento queden al país donde se está sustanciando el procedimiento queden también cubiertos. Además de que no será necesaria, y vuelvo otra vez a ese asterisco que hemos señalado cuando hablábamos del derecho aplicable al proceso en relación con el poder para pleitos, no será necesario tampoco la legalización de esos documentos. Os invito a que le peguéis una lectura a los artículos 46 a 54 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para que podáis identificar muy bien el ámbito de aplicación subjetivo y objetivo, los requisitos para que se pueda dar el beneficio de justicia gratuita en litigios transfronterizos y sobre todo el artículo 50 con el contenido material de este derecho. Con esto cerraríamos esas dos primeras cuestiones de esta lección quinta. Nos quedarían por abordar las cuestiones relativas a la asistencia judicial internacional. Como he dicho, me refiero fundamentalmente a dos supuestos. El de la notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales, es lo que en Derecho Internacional Privado llamamos la presentación de exhortos judiciales, y por otro lado la obtención de pruebas en país extranjero. Esto es lo que en el argot procesalista se denomina la presentación de comisiones rogatorias. Os invito a que le peguéis una lectura a esta parte de los materiales, a la normativa institucional, convencional y autónoma, sobre todo institucional y autónoma correspondiente, y en la sesión de mañana podemos abordarlos. Además, para la sesión de mañana me gustaría que hagamos lo siguiente. Al final de esta lección quinta os hemos preparado unos casos prácticos, un par de casos prácticos donde seguimos ensayando cuestiones de competencia judicial internacional, no quiero que perdamos el hábito, aunque estemos confinados, ¿no? Y donde ya introduzco problemas de carácter procesal civil internacional en relación con lo que hemos señalado hasta el momento. Me gustaría que los supuestos los trataréis de resolver. No es necesario entregarlos, como sé que alguno me va a preguntar, sino que mañana yo lo que haré, una vez que resuelva las cuestiones relativas a la asistencia judicial internacional, pues abordaremos esos casos prácticos. Bien, os dais cuenta que es una lección bastante compleja, que tiene un carácter teórico, que he tratado de alguna manera de darle ese enfoque y esa perspectiva práctica que sabéis que para mí es lo fundamental, pero sí que os pediría que pues, le dierais una lectura bien detenida a los materiales, una vez que hayáis visionado de nuevo este vídeo,
y que cualquier duda que se os pueda plantear, pues que me la formuléis, ¿no? Es una lección fundamental porque tenemos que ser capaces de poder resolver problemas procesales que la presencia de un elemento extranjero en el marco de ese proceso civil o mercantil puedan plantear. Nada más, os doy las gracias un día más por estar ahí. Os deseo lo mejor a vosotros y a vuestros seres queridos y por favor cuidaros mucho y cuidaros mucho siempre en casa. Mañana más y mejor. Hasta mañana.